En el tutorial de modelado 3D para principiantes vimos cómo utilizar la aplicación web Tinkercad para modelar en 3 dimensiones de forma totalmente gratuita. En este video también utilizaremos Tinkercad, pero esta vez para simular circuitos eléctricos. Si no tienes una cuenta en Tinkercad, te recomiendo ver el video 5.1 donde se explica cómo crear una. O puedes hacer clic en el enlace de aquí arriba a la derecha para ir al video. Entonces, una vez que estemos en Tinkercad, en el menú a la izquierda, vamos a hacer clic donde dice circuitos. Y luego vamos a hacer clic donde dice crear nuevo circuito. Con esto se cargará la interfaz, que es bastante simple. Tenemos nuestro menú donde aparece el nombre del archivo, que es un nombre al azar que podemos cambiar. Vamos a escribir aquí ejemplo número 1. Tenemos las herramientas para girar elementos, eliminar, deshacer, rehacer, hacer alguna anotación y ver o ocultar. En el menú de la derecha tenemos una lista de componentes básicos y también podemos colocar aquí componentes todos para ver una mayor cantidad de componentes eléctricos y electrónicos. Vamos a hacer un primer ejercicio donde lo primero que necesitamos es una FEM o fuente electromotriz. Para eso vamos a elegir la batería de 9 volts. La vamos a arrastrar a la mesa de trabajo, donde todo esto blanco es nuestra mesa de trabajo, donde arrastramos los componentes. Y esta batería la vamos a girar y vamos a elegir dos resistencias que conectaremos en serie. Por defecto, cuando uno arrastra una resistencia, su valor es de 1 kilo ohm, pero aquí podemos cambiar sus unidades y el valor. Así que esta la vamos a dejar en 1 kilo ohm y esta otra la vamos a cambiar por 2 kilo ohm. Y conectaremos el circuito en serie. Para eso vamos haciendo clic con el mouse, con lo cual aparece un cable y lo vamos a guiar desde el polo positivo al terminal de la resistencia. Luego esta resistencia se conectará con la otra y la segunda resistencia va al polo negativo de la batería. Y lo que vamos a hacer aquí es medir voltaje y corriente. Y para eso podemos ocupar un multímetro. Vamos a buscar en la lista de componentes multímetro. Vamos a utilizar un multímetro para medir el voltaje en la resistencia número 1 y vamos a girarlo. Vamos a copiar y pegar para medir el voltaje en la resistencia número 2 y vamos a medir la corriente. Entonces, como el polo positivo de la batería está conectado de este lado, el voltaje en esta resistencia va desde este terminal a este otro. Por lo tanto, el conector positivo lo conectamos acá para medir y el negativo acá. Si lo hacemos al revés, el voltaje va a dar negativo. Lo mismo para la segunda resistencia. Y para medir la corriente, recordar que debemos interrumpir el circuito. Por lo tanto, vamos a tener que sacar este cable y volver a conectar. La corriente entra por el positivo y sale por el negativo. Así que esta corriente que viene por acá va a entrar al conector positivo y del conector negativo va a seguir su camino. Lo mismo que en el voltaje, si lo llegamos a conectar al revés, el valor va a ser negativo. Como con este multímetro queremos medir corriente, acá en el modo vamos a seleccionar amperaje, con lo cual se cambia este botón. Cuando está seleccionado la A de amperaje es para medir corriente, la B de voltaje para medir voltaje y la R de resistencia para medir ohms. Antes de simular el circuito, calculemos cuánto debiese ser la corriente y el voltaje en cada resistencia. Como esta resistencia es de 1 kilo ohm y esta otra es de 2 kilo ohm, la resistencia equivalente es la suma de estas dos, es decir, 3 kilo ohm. Utilizando la ley de Ohm, que es voltaje igual corriente por resistencia, podemos calcular la corriente que va a circular por aquí.
despejamos y la corriente va a ser igual al voltaje dividido en la resistencia. El voltaje en la resistencia equivalente es igual al voltaje de la batería por LVK o ley de voltajes de Kirchhoff. Por lo tanto, el voltaje es 9 volts dividido en la resistencia, que la resistencia equivalente son 3 kilo ohm. Esto es igual a 3 miliamperes. Para calcular el voltaje en la primera resistencia, utilizamos la ley de Ohm, que dice que el voltaje es igual a la corriente por la resistencia. El voltaje es igual a la corriente que ya calculamos de 3 miliamperes por la resistencia que es de 1 kilo ohm. Y esto es igual a 3 volts. Haciendo lo mismo para la resistencia número 2, vamos a tener que el voltaje va a ser igual a la corriente, que es 3 miliamperes, por 2 kilo ohm. Y esto es igual a 6 volts. Nótese que 6 volts más los 3 volts es igual a 9 volts de la batería. Ahora solo debemos darle clic al botón de play para simular el circuito y verificar nuestros cálculos. Vemos que la corriente efectivamente es 3 mA y el voltaje en cada resistencia es de 3 y 6 volts respectivamente. Vamos a detener la simulación y crearemos otro ejemplo para hacer un circuito con resistencias en paralelo. Vamos a volver al menú de Tinkercad haciendo clic en el logo y aquí de hecho podemos cambiarle el nombre a este archivo haciendo clic en el icono del engranaje y en propiedades. Entonces en el nombre del diseño, ejemplo número 1, vamos a colocar entre paréntesis resistencias en serie. Enter. Y ahora crearemos un nuevo circuito. Y vamos a escribir ejemplo número 2 y entre paréntesis resistencias en paralelo. Ok. Entonces volvemos a elegir la batería, la giramos. El hecho de girarla solamente para que se pueda conectar de una forma más simple, no queden tan enredados los cables. Y vamos a colocar las resistencias en paralelo. Y de nuevo utilizaremos el valor de 1 kilo ohm y aquí 2 kilo ohm. Entonces conectamos del positivo a esta resistencia y del otro lado de la resistencia volvemos al negativo. Esta resistencia va a estar en paralelo. Por lo tanto, este cable debe ir acá. El problema es que en Tinkercad no podemos unir cables. Si se fijan, al hacer clic no quedan unidos. Así que lo que vamos a hacer es hacer clic en el terminal de la resistencia. Ahí sí. Lo mismo en este caso. Ahí están conectadas en paralelo. Ahora, al igual que en el ejercicio anterior, mediremos voltaje y corriente con el multímetro. Buscamos el multímetro y vamos a medir el voltaje en cada una de las resistencias. Y también mediremos la corriente que pasa por cada resistencia y la que sale de la batería. Entonces vamos a copiar los multímetros y vamos a tener que desconectar algunos cables. El cable positivo de la batería entra al multímetro para medir corriente, así que entra por el positivo y luego continúa su camino hacia la resistencia. Esta resistencia va a entrar al multímetro para saber la corriente que circula por ahí y luego vuelve al negativo. Lo mismo en este caso. Entra por el positivo y del negativo entra aquí. Recordar que no podemos conectar acá, así que debemos seguir el cable hasta algún terminal. En este caso, el negativo de la batería.
Ahora solo nos resta medir los voltajes. El positivo en este lado, el negativo en este otro. Y lo mismo para esta resistencia de acá. Ok. Estos dos multímetros miden voltaje, está bien, pero este mide corriente. Así que lo debemos colocar en modo amperaje. Este de aquí también. Ahora hagamos los cálculos, para lo cual debemos calcular la resistencia equivalente. Recordar que para calcular la resistencia equivalente en un circuito en paralelo es 1 dividido en la resistencia equivalente es igual a 1 dividido en la primera resistencia, que es 1 kilo ohm, más 1 dividido en la segunda resistencia, que es 2 kilo ohm. Esto es igual a 3 medios de kilo ohm. Por lo tanto, la resistencia equivalente va a ser igual a 2 tercios de kilo ohm. Ahora que tenemos el valor de la resistencia equivalente, podemos saber la corriente que sale de la batería. Esa corriente la podemos calcular con la ley de Ohm. Entonces, la corriente es igual al voltaje dividido en la resistencia. El voltaje son 9 volts, que son los 9 volts de la batería, dividido en la resistencia que recién calculamos, que serían 2 tercios de kilo ohm. 9 por 3 es 27, dividido 2 es 13,5 miliamperes. La corriente en la primera resistencia también la podemos calcular con la ley de Ohm. La corriente entonces es igual al voltaje dividido en la resistencia. Este voltaje es igual al voltaje de la batería, porque están en paralelo. Así que la corriente es igual a 9 volts dividido en el valor de esta resistencia, que es 1 kilo. Esto es igual a 9 miliamperes. Lo mismo para la segunda resistencia. La corriente va a ser igual al voltaje dividido en la resistencia, y esto es también 9 volts, porque están en paralelo, dividido en este caso 2 kilo ohm. Y esto es igual a 4,5 miliamperes. Como ven, los 9 miliamperes de la primera resistencia más los 4,5 miliamperes de la segunda son los 13,5 que salen de la batería. Entonces ahora solo nos resta verificar los resultados. Vamos a hacer clic en Play y vemos que efectivamente salen 13,5 miliamperes de la batería y aproximadamente hay 9 volts en la resistencia y 9 miliamperes en la primera y 4,5 en la segunda. Ahora, ¿por qué los valores son aproximados y no son exactamente los mismos? Lo que sucede aquí es que las baterías no están diseñadas para entregar mucha corriente. Por lo tanto, a medida que van entregando más corriente, cae levemente el voltaje. Y estas consideraciones las considera el simulador. Lo que podemos hacer es utilizar otra fuente electromotriz que sea más estable, como por ejemplo una fuente de voltaje regulada. Para eso vamos a detener la simulación y vamos a escoger en todos los componentes una fuente. Bajamos hasta donde dice instrumentos y tenemos el suministro de energía o fuente de voltaje regulada. Entonces vamos a eliminar la batería y de esta fuente vamos a escoger un voltaje de 9 volts. Entonces del positivo salía por acá, entraba al amperímetro y del negativo venía por aquí y entraba a este amperímetro y a este otro. Ahí. Entonces ahora vamos a dar play y en este caso tenemos los valores exactos, porque una fuente regulada es mucho más estable y controla muy bien el voltaje y entrega una corriente estable. Podemos ver que efectivamente tenemos 9 volts en cada una de las resistencias. De la fuente salen 13,5 miliamperes y por la primera resistencia circulan 9 miliamperes y por la segunda 4,5. Ahora es tu turno.
Realiza diferentes pruebas conectando resistencias en serie y en paralelo, realiza los cálculos de voltajes y corrientes y luego verifícalos con el simulador.